desapercibido. Se colaba en los hogares con el viento frío, el susurro de las hojas al caer y el olor de las manzanas de Anton. A Merritt Knoxville le encantaba esta época del año, aunque en los últimos años cada vez era más consciente de que ni siquiera el cambio de estación añadía mucha variedad a su rutina. Todos los martes por la mañana empezaba igual. 42 minutos para prepararse, 15 minutos para desayunar y a las 8:30 en punto se subía a su Honda Civic plateado del 2015. A Merritt no le gustaba llegar tarde, no estaba en su naturaleza. Su madre había dicho a menudo, la puntualidad es la cortesía de los reyes y el deber de los simples mortales. La frase tenía algo de anticuada, pero a Merritt le gustaba pensar que había heredado las mejores cualidades de sus padres. La oficina de la compañía de seguros Pride estaba en el centro de negocios de Wiley, un edificio de 5 plantas de cristal y hormigón que parecía inapropiadamente moderno frente a la arquitectura tradicional de la ciudad provinciana. Merritt llevaba 12 años trabajando aquí, ascendiendo de agente a especialista superior en siniestros. A sus colegas el trabajo les parecía aburrido, pero a Merritt le resultaba extrañamente satisfactorio. Disfrutaba organizando el caos de las desgracias ajenas en ordenadas líneas de reclamaciones. Buenos días, Merritt. La saludó Chloe Pembroke, la secretaria de su departamento, una mujer de unos 60 años con melena y la costumbre de hablar un poco más alto de lo necesario. Hoy tenemos 3 nuevas solicitudes y un panel a las 14. Gracias, Chloe. ¿Quieres café? Merritt sonrió colgando su abrigo azul oscuro en el perchero. Con mucho gusto, querida. Tu café es lo único que me hace seguir con este trabajo. Chloe soltó su risa característica. Merritt sabía que no era cierto. A Chloe le encantaba su trabajo, su mesa en la entrada, la oportunidad de ser la primera en conocer las noticias de la oficina y difundirlas con pequeños pero sabrosos añadidos. Era el alma de su pequeño equipo de 7 personas. A las 11, Merritt ya había clasificado 20 correos electrónicos, examinado 2 reclamaciones de seguros de accidentes y una de propiedad. Estaba tomando notas en el expediente de la familia Pettigrew, cuya casa había sufrido daños en la inundación, cuando su teléfono vibró. El nombre Ripley apareció en la pantalla. Llegaré tarde. La reunión se está alargando. No me esperes levantada con la cena. Un mensaje corto, sin saludo ni firma. Ripley Knoxville, su marido, hacía tiempo que no se molestaba en dedicar palabras adicionales a su esposa. 15 años de matrimonio habían hecho que su comunicación fuera tan predecible y funcional como las instrucciones de un electrodoméstico. Merritt sintió una punzada de decepción, pero no de sorpresa. Durante el último año, ese tipo de mensajes habían llegado con más frecuencia de la que le gustaría admitir. Se habían conocido en la universidad, en una fiesta en casa de un amigo común. Ripley estudiaba administración de empresas y ella psicología. Él era 2 años mayor, seguro de sí mismo, con brillantes perspectivas y una mirada que hacía volverse a las mujeres por la calle. Merritt aún recordaba cómo le había sonreído aquella noche, ofreciéndole otro vaso de ponche. Su romance se había desarrollado rápidamente. 6 meses después vivían juntos, y un año más tarde, Ripley le había pedido matrimonio bajo un enorme roble en el parque de la ciudad. Ahora, 15 años después, Ripley trabajaba como director de compras para una empresa farmacéutica llamada Medicor Farm. Tenía un amplio despacho con vistas al río, un asistente personal y unos ingresos que duplicaban el sueldo de Merritt. Pero en el último año algo cambió. Ripley había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo de lo habitual. Había cancelado sus tradicionales cenas de los viernes por la noche en Fernandos y se había olvidado no solo de su 15º aniversario de boda, sino también del cumpleaños de Merritt. Mucho trabajo, cariño, le decía cuando ella intentaba hablar con él. Ya sabes lo tirano que es Álvarez. Si algún día vamos a mudarnos a una casa más grande, tengo que conservar este trabajo. Merritt asintió y fingió creer, pero ella era una agente de seguros. Su trabajo consistía en reconocer las mentiras, y las mentiras de Ripley eran más evidentes cada mes que pasaba. Hacía 2 meses había encontrado en el bolsillo de su chaqueta un cheque del restaurante Zafiro, el local más caro de Wiley. Ripley y ella nunca habían estado allí, pues se salía del presupuesto familiar. Cena para 2 con una botella de champán por $250. Merritt no montó ninguna escena entonces. Se limitó a dejar el cheque en su sitio
y a cocinar el filete favorito de Ripley aquella noche. «Una cena estupenda, querida», piropeó sirviéndose una segunda copa de vino. «Me alegro de que te guste», sonrió ella. «Por cierto, ¿qué tal tu reunión de negocios de ayer?» Ripley se quedó quieto un momento y luego contestó despreocupadamente. «Fue bien. Firmamos un contrato con nuevos proveedores de Asia. Es un gran paso para la empresa». Mérida asintió y cambió de tema. No había contrato. Lo sabía porque el marido de su mejor amiga Edna trabajaba para la misma empresa y no había proveedores asiáticos en el horizonte. Merritt miró el reloj. Era la hora de comer. Decidió no ir a la cafetería y pasar el tiempo al aire libre. El tiempo era soleado, aunque fresco, un típico día de octubre. El kiosco de la suerte estaba a solo 2 manzanas de la oficina. Merritt llevaba 10 años viniendo aquí todos los martes. La lotería semanal se había convertido en su pequeño ritual, un tributo a su sueño de una vida en la que no tuviera que preocuparse por el dinero. «Hola, Merritt. ¿Lo de siempre?» Levi Hicks, el dueño del kiosco, un hombre con barba de roble y ojos amables, le sonrió. «Sí, Levi. Un boleto de Euromillones, por favor». Merritt le entregó $10. «Se acerca tu día de suerte. Lo presiento». Le guiñó un ojo Levi, tendiéndole el boleto. Merritt asintió agradecida. Levi decía eso siempre, y en 10 años ella nunca había tenido una gran ganancia. Había ganado $50 un par de veces, una vez 200, pero el sueño del premio gordo seguía fuera de su alcance. «Por cierto, el sorteo es esta noche», le recordó Levi. «¿Puedo ofrecerte otro boleto? Dicen que el premio gordo ha subido a 25 millones de euros». «No, gracias, Levi. Soy fiel a mis principios. Un boleto a la semana, ni más ni menos», sonrió Merritt. De regreso a la oficina, se detuvo ante el escaparate de una tienda de ropa. Detrás del cristal había una elegante gabardina beige, sencilla pero impecablemente confeccionada. Merritt se imaginó cómo le quedaría a ella con un pañuelo de seda y un buen bolso de piel. En su presupuesto y en el de Ripley no había sitio para compras tan espontáneas. Todo se asignaba por adelantado. Hipotecas, seguros, facturas de servicios, ahorros para la jubilación. Solo los cumpleaños y las navidades se permitían alguna extravagancia. El resto del día transcurrió con la rutina habitual. Otra reclamación al seguro, llamadas telefónicas, cumplimentación de formularios. A las 6:30, Merritt apagó el ordenador, se despidió de sus compañeros y se dirigió al aparcamiento. En casa la esperaba una nevera vacía. Tenía que pasar por el supermercado. Solo había un supermercado decente en su ciudad, Foodland, con un letrero de neón y una puerta central que nunca funcionaba. Merritt conocía todos los rincones. Llenó metódicamente el carrito de la compra según la lista que había hecho por la mañana. Pollo, ensalada de verduras, leche, pan, huevos. En la caja, añadía automáticamente a sus compras una tableta de chocolate negro, una pequeña debilidad que se permitía una vez a la semana. En casa lo primero que hizo Merritt fue encender la televisión. No para verla, sino por el ruido de fondo que rompía el opresivo silencio de la casa vacía. Preparó la comida, puso a marinar el pollo y cortó las verduras. La rutina la tranquilizaba y le daba la ilusión de controlar la situación. A las 8 de la tarde, el sorteo de la lotería comenzó en la televisión. Merritt no escuchó, ocupado preparando la cena. Los números iban saliendo uno a uno, y ella los cotejaba automáticamente con los que tenía en el boleto sobre la mesa de la cocina. «Y el último número del sorteo de hoy es el 37», anunció solemnemente el locutor. Merritt miró el boleto y se quedó helada. Tenía los mismos 5 números, más 2 adicionales. Releyó el boleto 3 veces y comprobó los números en la pantalla. «Hoy tenemos un ganador del gran premio. Nieuwananichin», continuó el locutor. «Alguien se ha hecho con 25 millones de euros. Enhorabuena al afortunado ganador, esté donde esté». El tenedor cayó de la mano de Merritt, golpeando sonoramente el suelo de baldosas. Había ganado el premio gordo, 25 millones de euros, una suma que cambiaría toda su vida. Merritt no podía creer lo que veía en sus ojos. Volvió a comprobar los números 3 veces, incluso buscó la página oficial de la lotería en Internet y comprobó los resultados. No había duda. Tenía en sus manos el boleto premiado con 25 millones de euros. Su primera reacción fue de aturdimiento. Merritt se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sus piernas se volvieron de algodón
y se hundió lentamente en una silla. La realidad parecía retroceder, cubierta por un fino velo de irrealidad. Extrañamente, no gritó ni saltó de alegría, como habrían hecho otros ganadores. «He ganado», susurró Merritt a la habitación vacía, como si estuviera saboreando las palabras. «He ganado de verdad». El pollo empezó a arder y el olor penetrante la devolvió a la realidad. Apagó la hornilla, pero no pensó en la comida. 25 millones de euros. La cifra parecía abstracta, casi irreal, más de lo que ella ganaría en toda su vida. Más de lo que valían la casa, los coches y los ahorros de ella y Ripley juntos. Merritt cogió el teléfono y marcó el número de Edna Reeves, su mejor amiga desde el instituto. Pero en el último momento canceló la llamada. No, necesitaba tiempo para darse cuenta de todo. Además, Ripley sería la primera en saberlo. Cambiaría sus vidas juntas. Caminó hasta la sala de estar, sosteniendo aún el billete con tanto cuidado como si pudiera convertirse en polvo por un movimiento descuidado. Su mente empezó lentamente a pensar en lo que ahora era posible. Ella y Ripley siempre habían soñado con una casa grande con jardín. Un verdadero nido familiar donde pudieran venir los hijos y nietos que aún no tenían. Merritt imaginaba habitaciones amplias y luminosas, una biblioteca de techos altos, una terraza con vistas a un jardín bien cuidado. Una casa así valdría 1 millón, quizá 1,5 millones, y podrían comprarla sin hipoteca, directamente. Luego vino la idea de viajar. Ripley siempre había querido conocer Japón, y soñaba con Grecia y sus islas de arena blanca esparcidas por el mar azul. Ahora podían permitirse los mejores hoteles, excursiones privadas, incluso un jet privado si querían. Merritt sonrió, imaginando la cara de Ripley al enterarse de la noticia. En el último año había aparecido una grieta en su relación, imperceptible al principio, pero que se iba ensanchando poco a poco. Quizá esto era justo lo que necesitaban para empezar de nuevo. El dinero no resolvería todos los problemas, pero sin duda abriría nuevas posibilidades. Pensó en su reciente conversación con Ripley sobre los niños, o mejor dicho, otra discusión. «Merritt, tenemos 40 años», había dicho. «No es un buen momento para pensar en tener un bebé. Muchas mujeres tienen hijos a los 45», argumentó ella. «Además, podríamos adoptar un niño. ¿Con mi sueldo y tu pensión?». Ripley resopló. «¿Tienes idea de lo que cuesta criar a un niño hoy en día? Universidad, deportes, tutores». Merritt no dijo nada, aunque quería decir que no se trataba de dinero. Era solo que Ripley no quería tener hijos. Nunca los había tenido, pero al principio lo había ocultado. Ahora la cuestión ya no sería un escollo. 25 millones de euros podían pagar no solo un colegio, sino toda una universidad si era necesario. Decidió que era absolutamente necesario crear un fondo fiduciario para los padres de Ripley. Su padre había sufrido un derrame cerebral hacía 2 años, y las facturas médicas habían lastrado seriamente el presupuesto familiar. Ahora podrían proporcionarles los mejores cuidados y una vejez digna. De repente, Merritt pensó que debía consultar a un asesor financiero. Semejante suma de dinero requería una gestión adecuada. Inversiones, impuestos, quizá incluso crear su propia fundación u organización benéfica. Nunca había estudiado a fondo estas cuestiones. Ripley y ella solo tenían unos modestos ahorros y un pequeño plan de jubilación. A su padre le gustaba decir: «El dinero es un buen siervo, pero un mal amo». Merritt decidió que no iba a permitir que ganar cambiara quién era. Seguiría siendo la misma Merritt Knoxville, quizá con un vestuario más caro y la opción de no trabajar 40 horas a la semana, pero con los mismos valores y prioridades. Pensar en el trabajo le hizo fruncir el ceño. Claro que podía dejarlo, pero ¿debería hacerlo? Le gustaba su trabajo, le gustaban sus compañeros. Tal vez debería cambiar a un trabajo a tiempo parcial o montar su propio negocio. Nunca se le había pasado por la cabeza, pero ahora le parecía factible. ¿Un estudio fotográfico? A Merritt siempre le había gustado la fotografía, aunque en los últimos años casi la había abandonado. Intentó llamar a Ripley, pero su teléfono estaba apagado. Típico. Cuando tenía reuniones importantes, siempre desconectaba la conexión. Merritt miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Ripley no solía volver hasta las 11, si es que había dicho que llegaría tarde. De repente se le ocurrió una idea. En lugar de esperarle en casa,
¿Por qué no ir a su lugar de trabajo? Podrían celebrar juntos el premio, quizás cenar en un buen restaurante, empezar hoy mismo a disfrutar de su nueva vida. Merit se miró en el espejo del pasillo. Una falda lápiz gris y una blusa blanca era el típico atuendo de oficina que llevaba casi todos los días. Vestida así, no podía ir a compartir la noticia que cambiaría sus vidas. Se apresuró a entrar en el dormitorio y abrió el armario. La selección no era muy abundante. Al cabo de unos minutos, sin embargo, encontró lo que buscaba: el vestido azul marino que había llevado al último evento corporativo. Ripley había dicho que le daba más brillo a los ojos. Merit se cambió rápidamente. Se pintó los labios y se peinó. En el espejo miraba a una mujer en la que aún podía reconocer a la estudiante de la que Ripley se había enamorado hacía 15 años. Sacó una caja de pendientes de plata, un regalo de Ripley por su 10º aniversario de boda. Por aquel entonces aún celebraban esas fechas. La última vez que se los había puesto había sido en Navidad. Merit se colocó con cuidado los pendientes en las orejas y volvió a mirar su reflejo. Ahora parecía dispuesta a celebrarlo. Antes de salir, Merit guardó cuidadosamente el billete de lotería en la pequeña caja fuerte que Ripley y ella tenían para guardar documentos y una pequeña cantidad de dinero en efectivo en caso de emergencia. No iba a llevarse el billete. Era demasiado arriesgado. Por un momento, Merit se preguntó si debía llamar ya a la empresa de lotería. Pero era demasiado tarde. Probablemente la oficina estaba cerrada. Además, primero quería compartir la noticia con Ripley. Mañana podrían ir juntas a la oficina de lotería. Una vez fuera, Merit se dio cuenta de que no quería conducir. Se sentía demasiado excitada, demasiado distraída para concentrarse en la carretera. Además, una copa de champán con la cena le vendría de perlas, y ella nunca se ponía al volante después de beber. El taxi llegó 8 minutos después de la llamada. El conductor, un hombre mayor con barba canosa, sonrió amablemente. ¿A dónde vamos, señora? A Medicor Farm, por favor, respondió Merit, subiendo al asiento trasero. ¿A una empresa farmacéutica? ¿A estas horas? El conductor pareció sorprendido. Sí, mi marido trabaja allí. Tenemos una noche especial, sonrió Merit, sintiendo una agradable excitación en el pecho. Miró las luces de la ciudad al pasar. Wiley tenía un aspecto muy diferente a la luz del atardecer, más misterioso, casi de cuento de hadas. Merit pensó que Ripley y ella querrían mudarse a una ciudad más grande. Nueva York, Los Ángeles, o incluso a Europa. Con sus nuevas oportunidades financieras, los límites del mundo se ampliaban hasta el infinito. El edificio de Medicor Farm se alzaba sobre el río, con sus pisos superiores aún iluminados. Merit pagó al conductor, añadiendo una generosa propina, el primer pequeño gesto de su nueva vida acomodada. Gracias, señora, le agradeció sinceramente el conductor. Que tenga una buena noche. Desde luego que sí, sonrió Merit. El aire de la noche era fresco y agradable. Merit se estremeció. Había olvidado coger el abrigo con las prisas, pero no importaba. Nada podía estropear su estado de ánimo. Se paró frente a la entrada principal y miró el logotipo de la empresa. En algún lugar, en la tercera planta, Ripley estaba trabajando hasta tarde, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Merit sacó su teléfono del bolso y comprobó si había sonado. No, ni llamadas ni mensajes perdidos. Merit respiró hondo y se dirigió a la entrada. El guardia del mostrador levantó la vista del monitor. Buenas noches, señora. ¿En qué puedo servirle? Buenas noches, señora. Vengo a ver a Ripley Knoxville, mi marido. Quiero darle una sorpresa. Merit esbozó su mejor sonrisa. Tendrá que firmar el registro de visitas. El guardia le deslizó el registro y un bolígrafo. Tercera planta, despacho 312. Gracias, firmó Merit y se dirigió al ascensor. Por el camino, imaginó la cara de sorpresa de Ripley. Allí estaba ella, entrando en su despacho, y él levantó la vista de sus papeles. El hombre cansado pero todavía apuesto del que se había enamorado hacía 15 años. «¿Merit? ¿Qué haces aquí?», le pregunta él, y ella responde. «Tengo noticias que cambiarán nuestras vidas». El ascensor se detuvo suavemente en la tercera planta. Merit salió a un pasillo vacío iluminado por luces tenues. La mayoría de las oficinas ya estaban vacías, pero algunas aún tenían las luces encendidas. La empresa se enorgullecía de su ética laboral. Trabajar hasta tarde era la norma. Pasó por delante de puertas de cristal con números 308, 310
y por último, 312. La puerta del despacho de Ripley estaba entreabierta y la suave luz de una lámpara de escritorio entraba a raudales. Merritt oyó la suave voz de su marido. Parecía que estaba hablando por teléfono. Dudó en el umbral, repentinamente insegura. Quizá no debería haber venido sin avisar. ¿Y si realmente tenía una reunión importante? Pero la idea de 25 millones de euros le infundió valor. Ni siquiera la reunión de negocios más importante podría compararse con la noticia que traía. Merritt se quedó en la puerta unos segundos más, escuchando la voz de su marido. Extrañamente sonaba diferente de sus conversaciones de negocios habituales, más suave, con una entonación especial que no había oído en mucho tiempo. Empujó la puerta sin hacer ruido y se quedó inmóvil en el umbral. Al principio solo vio la silueta de Ripley sentado en su sillón de cuero detrás de su escritorio. Pero no estaba solo. Una joven estaba sentada en el borde de su escritorio, con la pierna sobre la suya. Llevaba una falda corta negra y una blusa de seda color marfil, desabrochada por un gancho superior de más. Ripley le cogió la mano y le acarició la muñeca con el pulgar. «Hoy estás muy tensa», ronroneó la mujer. «Deja que te ayude a relajarte». Se inclinó hacia él y su largo cabello castaño cayó suavemente hacia adelante, cubriendo el rostro de Ripley cuando sus labios entraron en contacto. El mundo que rodeaba a Merritt se congeló de repente, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. El aire quedó atrapado en sus pulmones. Los sonidos desaparecieron. Solo sentía el latido de la sangre en las sienes, uniforme y ensordecedoramente fuerte. Ripley fue el primero en darse cuenta. Se apartó bruscamente de la mujer, con el rostro contorsionado por el asombro y el pánico. «Mérito». Su voz alcanzó un tono agudo. La mujer se volvió rápidamente, con los ojos abiertos de sorpresa y vergüenza. «Ripley», dijo Merritt, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. En ese momento, la puerta a espaldas de Merritt se abrió de golpe, y una secretaria jadeante, una rubia menuda vestida con un fino traje gris, entró volando en la habitación. «Señor Knoxville». Intenté detener a su esposa, pero no me hizo caso, exclamó cambiando nerviosamente la mirada de Ripley a la joven que seguía sentada en la mesa. «No pasa nada, Claire». Ripley se levantó de la silla, ajustándose frenéticamente la corbata. «Ya puedes irte». Claire asintió y con otra mirada preocupada a todos los presentes, se retiró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Se hizo el silencio en la habitación, un silencio tan denso que parecía que se podía sentir con las manos. «Merritt, puedo explicártelo», comenzó Ripley, dando un paso hacia ella. Merritt levantó la mano, deteniéndole. Su mente parecía trabajar separada de sus emociones, calculando la situación con fría claridad. «Tú debes de ser Tess», se dirigió a la joven. «Tess Abernathy, analista de investigación y desarrollo. 26 años, licenciada en Princeton». La mujer, Tess, parecía aturdida. «¿Dónde?» «Ripley te mencionó», mintió Merritt. En realidad nunca había oído ese nombre, pero supuso que se trataba de la misma joven empleada de la que Edna hablaba a menudo, cuyo marido trabajaba para la misma empresa. Talentosa, ambiciosa y muy guapa. Ripley dio otro paso hacia Merritt. «Querida, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Ripley?» Merritt oyó su voz como desde fuera. Sonaba extrañamente tranquila, casi pensativa. «¿Que he pillado a mi marido, que supuestamente trabaja hasta tarde, besándose con una compañera de la mitad de su edad? ¿No es eso lo que creo que es?» Tess se deslizó fuera de la mesa y cogió su bolso. «Probablemente debería irme», murmuró. «No», la detuvo Merritt con la misma voz tranquila. «Quédate aquí. Esto también te concierne a ti». En su interior, Merritt era una tormenta de emociones. Dolor, traición, ira, humillación. Pero por fuera se mantenía extraordinariamente serena. Años de tratar con reclamaciones de seguros le habían enseñado a mantener la compostura incluso en las situaciones más estresantes. «Merritt, te juro que ha sido un error». Ripley parecía confuso. Su habitual seguridad en sí mismo se evaporaba. «No volverá a ocurrir». «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo?», preguntó Merritt, mirándole directamente a los ojos. Ripley vaciló. Su mirada se desvió hacia Tess, que estaba de pie con su bolsa contra el pecho como un escudo. «Dígame, ¿hace cuánto tiempo?».
repitió Merritt, y esta vez había una nota metálica en su voz. 6 meses, respondió Ripley en voz baja, bajando los ojos. Pero eso no significa nada, solo... ¿No significa nada? Lo interrumpió Tess, con el rostro contorsionado por el resentimiento. Dijiste que me querías. Prometiste que la dejarías y que estaríamos juntos. Merritt sintió que algo frío y pesado se le hundía en el estómago. 6 meses. Y Ripley iba a dejarla. Durante todos esos meses que ella había estado intentando salvar su matrimonio, él ya había estado planeando una nueva vida con otra mujer. Ripley fulminó a Tess con la mirada. Ahora no, siseó. ¿Cuándo? Le espetó Tess. ¿Cuándo ibas a decírselo? ¿O le has mentido tanto a tu mujer como a mí? Merritt observaba la escena con un extraño desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro. Una parte de ella aún no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad, que su marido, el hombre con el que había vivido durante 15 años, el hombre con el que había soñado envejecer, la hubiera traicionado tan poco ceremoniosamente. Tess, por favor. La voz de Ripley sonaba desesperada. Discutámoslo más tarde. No habrá más tarde, dijo Merritt con frialdad. Buscó el teléfono en el bolso. Sin apartar los ojos de su marido y su amante, lo sacó, desbloqueó la pantalla y abrió la cámara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ripley perplejo. Merritt no contestó. Cogió el teléfono e hizo varias fotos. Primero a Ripley, luego a Tess y después a las dos juntas en aquel despacho. En la última foto, captó la expresión de confusión absoluta en el rostro de su marido. «Merritt, basta». Ripley se acercó a ella, tendiéndole la mano. «Dame el teléfono». Pero ella ya lo había guardado en su bolso. «¿Sabes por qué he venido?», preguntó, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no tocó sus ojos. «Quería darte una buena noticia. Noticias que podrían cambiar nuestras vidas». Ripley se quedó inmóvil con la mano extendida hacia ella. «¿Cuál es la noticia?», preguntó con cautela. «Me ha tocado la lotería», respondió Merritt, observando la reacción de su marido. 25 millones de euros. Ripley abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierto. Incluso Tess parecía atónita. ¿25 millones? Murmuró Ripley. ¿Estás de broma? En absoluto. El boleto que compré ayer resultó ser el boleto ganador. El premio gordo es de 25 millones de euros. La expresión de Ripley cambió rápidamente de la incredulidad a la comprensión, y luego a algo que podría llamarse deleite codicioso. Merritt casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando nuevas posibilidades. «Merritt, esto es increíble», dio un paso hacia ella, abriéndole los brazos. «Cariño, tenemos que celebrarlo». Tess se quedó con la boca abierta, con la mirada perdida entre Ripley y Merritt. Merritt vio que la joven palidecía, dándose cuenta de que podría haber perdido no solo a un hombre casado, sino el acceso a una enorme fortuna. Merritt dio un paso atrás, evitando el abrazo de su marido. «¿Sabes qué, Ripley?», dijo con calma. «A mí también me parecía increíble. Soñaba con que nos mudáramos juntos a una casa nueva. ¿Cómo viajaríamos por el mundo? Tal vez incluso adoptar el bebé con el que siempre he soñado». Hizo una pausa. «Pero ahora, al mirarte, me doy cuenta de que esos son mis sueños, no los tuyos. Y ahora seguirán siendo solo míos». La sonrisa de Ripley tembló. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que no recibirás ni un céntimo de ese dinero», replicó Merritt. «Ni un céntimo, ni un céntimo». «Pero eso es absurdo», objetó Ripley, alzando la voz por la indignación. «Estamos casados. Es nuestro dinero común». «¿En qué estado vivimos, Ripley?», preguntó Merritt con la misma voz tranquila. «¿Qué importa?». «Importa mucho. Verás, nuestro estado no es un estado de propiedad marital. Compré el billete de lotería con mi propio dinero, que heredé de mi abuela y que siempre he guardado en una cuenta separada. Y como usted sabe, no tenemos un acuerdo prenupcial que regule el reparto de esas ganancias». Ripley parecía confuso. «Pero somos una familia». «Éramos una familia», le corrigió Merritt, «antes de que decidieras que necesitabas un modelo nuevo y más joven». Ripley lanzó una rápida mirada a Tess, que permanecía acurrucada contra la pared, claramente deseosa de estar en cualquier sitio menos aquí. «Merritt, hablemos de esto en casa», intentó de nuevo. «A solas. Te lo explicaré todo». «¿El qué?», preguntó Merritt con frialdad. «¿Cómo te acostaste con ella los últimos 6 meses?
¿Cómo planeaste dejarme? ¿O cómo, ahora que has descubierto lo del dinero, has decidido de repente que, después de todo, merece la pena salvar nuestro matrimonio? El rostro de Ripley se contorsionó de ira. No puedes quedarte ese dinero para ti, exclamó. Llamaré a mi abogado. Llámalo. Merritt se encogió de hombros. Seguro que le interesará ver las fotos que acabo de hacer. Y seguro que a la dirección de la empresa también le interesará saber qué hace su jefe de compras en horas de trabajo. Ripley palideció. No lo harás. No si te limitas a firmar los papeles del divorcio y no reclamas mis ganancias, dijo Merritt con calma. De lo contrario, bueno, creo que el Consejo de Administración estaría muy interesado en las pruebas de una aventura con un subordinado, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa ha actualizado recientemente su política sobre el acoso en el lugar de trabajo. Eso es chantaje, sisió Ripley. No, es negociación, objetó Merritt. Tú consigues una ruptura limpia y yo consigo mi dinero. Un trato justo, ¿no crees? En ese momento, Tess, que había permanecido callada hasta ahora, tomó la palabra de repente. No soy la subordinada de Ripley, dijo, con la voz temblorosa por la ira. Trabajo en otro departamento, y nuestra relación era totalmente voluntaria. Merritt se volvió hacia ella, mirando a la joven con mirada apreciativa. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? Le dijo. Salvo que te has liado con un hombre que te ha mentido a ti y a mí. Pero ese es tu problema, no el mío. Tess abrió la boca para replicar, pero Ripley la interrumpió bruscamente. Tess, no. Su voz sonaba cansada. Solo vete, por favor. Necesito hablar con mi esposa. Exmujer, le corrigió Merritt. Y no tenemos nada de qué hablar. Ya he dicho todo lo que quería decir. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ripley la agarró del brazo. Merritt, escúchame. Podemos arreglar esto, dijo con desesperación en la voz. 15 años no se pueden tirar a la basura. Ya los tiraste cuando decidiste engañarme, replicó Merritt, soltándole la mano. Y por cierto, ¿cuántas veces fue eso antes de Tess? Tengo razón, no es la primera, ¿verdad? Ripley no contestó, pero su silencio fue suficientemente elocuente. Eso es lo que pensaba, asintió Merritt. Bueno, ya no importa. El dinero no te hará feliz, soltó Ripley, un último intento de herir sus sentimientos. Merritt rió, una risa corta y amarga. Tal vez, pero sin duda me ayudarán a ser infeliz, con mucha más comodidad que tus engaños. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Ripley y Tess de pie, aturdidas. En el pasillo vio a la secretaria de Claire, que fingía estar muy ocupada ordenando unos papeles, aunque era evidente que intentaba escuchar a escondidas. Buenas noches, le dijo Merritt con un gesto cortés y se dirigió al ascensor. Solo cuando estuvo dentro de la cabina vacía se permitió respirar. Le temblaron las manos al pulsar el botón de la planta baja. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento había empezado a disminuir, dejando tras de sí el vacío y la fatiga. Pero en algún lugar de su interior, bajo las capas de dolor y frustración, Merritt sintió un extraño alivio. Era como si la pesada carga que había estado llevando, sin darse cuenta, hubiera desaparecido de repente. Ya no era la esposa de un hombre que le había mentido durante años. Ya no tenía que fingir que ignoraba los signos evidentes de su infidelidad. Al salir del edificio, Merritt respiró profundamente el aire fresco de la noche. La noche se extendía ante ella, y más allá, toda una nueva vida. Una vida en la que decidiría su propio destino, sin mirar atrás al traidor al que una vez había amado. Sacó su teléfono y llamó a un taxi. La aplicación indicaba que el coche llegaría en 7 minutos. Merritt levantó la vista hacia el oscuro cielo tachonado de estrellas. Era extraño que nunca se hubiera dado cuenta de lo brillantes que eran. Tal vez fuera porque llevaba demasiado tiempo mirando hacia el lugar equivocado. El taxi llevó a Merritt a casa en 20 minutos. Durante todo el trayecto miró por la ventanilla, incapaz de ver el paisaje urbano. Su mente se tambaleaba con fragmentos de frases. La mirada de Ripley cuando anunció sus ganancias. El brillo depredador en sus ojos que sustituyó al pánico inicial. 15 años de matrimonio y nunca había visto esa expresión. Era como si la máscara se hubiera caído, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del hombre con el que había compartido la cama. Cuando el coche se detuvo frente a su casa de 2 plantas en un tranquilo suburbio,
Merritt pagó y caminó lentamente hacia el porche. La casa que antes había parecido un nido acogedor, ahora parecía un museo de esperanzas incumplidas. La puerta principal crujía habitualmente. El vestíbulo estaba oscuro y silencioso. Merritt encendió la luz y se quedó de pie unos segundos, observando el espacio familiar. El perchero con el abrigo de Ripley, las fotos familiares en la pared, el jarrón de flores secas que había olvidado tirar la semana pasada. Lo primero que hizo fue llamar al servicio 24 horas de sustitución de cerraduras. La operadora, al oír el temblor en la voz de Merritt, le prometió que en una hora llegaría un operario. ¿Problemas familiares?, preguntó comprensiva. Se podría decir que sí, respondió Merritt. Mientras esperaba al cerrajero, recorrió metódicamente la casa, recogiendo los efectos personales de Ripley: ropa, zapatos, relojes, documentos, y colocándolos en grandes recipientes de plástico. Acción, no pensamiento. Eso era lo que necesitaba ahora. Movimiento en lugar de emoción. El teléfono vibró, mostrando una llamada entrante de Ripley. Merritt lo soltó y siguió ordenando sus cosas. Un minuto después, sonó una llamada de Walker a Ripley. Sonrió. Su marido se había atrevido a llamar desde el teléfono del trabajo, pensando que ella contestaría. Esa llamada también se cortó. Entonces el teléfono quedó en silencio durante 15 minutos, seguido de un mensaje. Merritt, tenemos que hablar. Lo que viste es un error. Solo te quiero a ti. Por favor, deja que te explique. Merritt leyó el mensaje 2 veces y luego lo borró. El segundo mensaje llegó casi de inmediato. Me voy a casa. Tenemos que hablar de esto en persona. Eso la hizo actuar más rápido. Sacó la maleta del camerino y preparó rápidamente lo imprescindible, por si tenía que marcharse. Luego bajó las escaleras y bloqueó la puerta principal con una cadena. Ripley apareció 40 minutos después. Merritt oyó su coche aparcar en la entrada. Luego el sonido de la puerta cerrándose de golpe y unos pasos rápidos por la entrada hacia la casa. La llave giró en la cerradura, pero la cadena impidió que la puerta se abriera del todo. Merritt, la voz de Ripley sonaba tensa. Abre la puerta, tenemos que hablar. Vete, Ripley, contestó Merritt, alejándose unos pasos de la puerta. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, al menos escúchame. Había un tono suplicante en su voz. Lo que has visto no es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar, Ripley? ¿Que accidentalmente tus labios cayeron sobre los de tu colega? La propia Merritt se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. Fue un momento de debilidad, nada más. Tess no significa nada para mí. 6 meses de momentánea debilidad. Merritt negó con la cabeza, aunque Ripley no pudo verlo. Y por lo que dijo Tess, ibas a dejarme. Está exagerando. La voz de Ripley estaba llena de desesperación. Nunca dije que fuera a dejarte. Solo estaba coqueteando para hacerla sentir especial. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de hacerme sentir especial, Ripley? Soy tu mujer. La puerta se sacudió más fuerte. Ripley obviamente estaba tratando de entrar. Merritt, esta es nuestra casa. No puedes impedirme entrar. En realidad sí puedo, objetó ella. La casa está a mi nombre, por si lo has olvidado. La compramos con el dinero de mis padres. Llevo 5 años pagando la hipoteca. Ripley se indignó. Y tú me has estado engañando durante al menos los últimos 6 meses, replicó Merritt. Así que estamos en paz. En ese momento se detuvo el coche del cerrajero. Merritt vio salir por la ventanilla a un hombre corpulento con herramientas. ¿Qué es eso? La voz de Ripley se tornó sospechosa. ¿Has llamado a un cerrajero? ¿Va a cambiar las cerraduras? Exactamente, confirmó Merritt. Ahora, por favor, sal del porche y deja que el hombre haga su trabajo. No puede echarme de mi propia casa. Puedo y lo haré. Su voz se volvió más áspera. Si no se va, llamaré a la policía. Ripley maldijo, pero se apartó de la puerta mientras el cerrajero subía al porche. Merritt abrió la puerta, quitando antes la cadena, y el cerrajero entró. Ripley intentó colarse tras él, pero Merritt le cerró el paso con decisión. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Ripley exigente, con la cara roja de ira. No puedes echarme a la calle. Sí puedo, replicó Merritt con calma. Y lo estoy haciendo. Tus cosas ya están empaquetadas. Señaló con la cabeza los contenedores del pasillo. Puedes recogerlas ahora mismo. Eso es ridículo, exclamó Ripley.
¿Un estúpido beso y arruinas 15 años de matrimonio? Merit lo miró con incredulidad. ¿De verdad esperas que me crea lo de un beso tonto cuando tu propia amante ha dicho que lleváis 6 meses teniendo una aventura? Está exagerando, repitió Ripley, pero había algo en sus ojos que daba la razón a Merit. El cerrajero, un hombre mayor con bigote gris, fingió no oír la conversación mientras se concentraba en la cerradura. ¿Sabes qué, Ripley?, dijo Merit con cansancio. Me da igual. Aunque ese fuera el único beso, y ambos sabemos que no lo fue, ya no puedo confiar en ti, y no quiero hacerlo. Es por el dinero, ¿no?, soltó Ripley de repente, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Ganaste esos millones y pensaste que podías prescindir de mí? No, Ripley. Decidí que podía prescindir de ti cuando te vi besando a otra mujer. No tuvo nada que ver con el dinero. No lo hagas, Merritt, dijo, con una nota amenazadora en la voz. Te arrepentirás. Lo dudo. Cruzó los brazos sobre el pecho. Ahora, por favor, coge tus cosas y vete. Ripley la miró fijamente durante unos segundos. Luego se dio la vuelta bruscamente. Se dirigió a su coche y cerró la puerta de un portazo. El motor rugió y el coche se alejó con un chirrido de neumáticos. 20 minutos más tarde, el cerrajero terminó su trabajo y entregó a Merit 3 llaves nuevas para la puerta principal. Cuando se marchó, Merit cerró la puerta con llave y solo entonces se dejó caer al suelo del pasillo y rompió a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas y los sollozos le hacían temblar los hombros. 15 años, 15 años de su vida, desperdiciados con un hombre que había traicionado su confianza tan fácilmente. Lloró durante casi una hora antes de poder levantarse y dirigirse al baño. Allí se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. Ojos hinchados, cara pálida, pelo revuelto. Pero había algo nuevo en su mirada, una determinación que antes no existía. Aquella noche Merit no durmió. Sentada en la cocina, hizo metódicamente una lista de cosas que hacer mañana. El primer punto era llamar a un abogado. Por la mañana, después de 2 tazas de café fuerte, Merit llamó a Diane Higgs, la abogada de familia que Edna le había recomendado hacía un año, cuando las sospechas de la infidelidad de Ripley habían aparecido por primera vez en la mente de Merit. Despacho de la abogada Higgs, ¿en qué puedo ayudarle? Una agradable voz femenina contestó al teléfono. Buenos días, mi nombre es Merit Knoxville. Necesito una sesión de asesoramiento sobre el divorcio. ¿Cuándo podré ver a la señora Higgs? Un momento, déjeme comprobar su agenda. Siguió una breve pausa. Tiene un hueco esta mañana a las 11. ¿Le viene bien? Perfecto, respondió Merit. Allí estaré. Después de terminar la llamada, marcó el número de su supervisor en la compañía de seguros. Brian, buenos días. Soy Merit. Hoy necesito unos días libres. Sí, una emergencia personal. Gracias por tu comprensión. Hasta mañana. La siguiente llamada fue a la oficina de la empresa de lotería. Merit explicó la situación y le dieron cita para las 2 de la tarde para verificar el boleto e iniciar el proceso de tramitación del premio. El teléfono volvió a vibrar. Ripley. Merit no contestó, pero un minuto después le llegó un mensaje. Te he dejado sitio por esta noche, pero tenemos que hablar. Estaré en casa a las 6 de la tarde. Por favor, resolvamos esto como adultos. Merit negó con la cabeza y bloqueó su número. Luego hizo lo mismo con su teléfono del trabajo y su correo electrónico. Merit llegó al despacho de Diane Higgs exactamente a la hora acordada. Una elegante mujer de unos 50 años, con un corte de pelo corto y una mirada perspicaz, la recibió en un despacho decorado con mucho estilo. Señora Knoxville, es un placer conocerla. Diane le estrechó la mano. Por favor, siéntese y dígame en qué puedo ayudarla. Merit respiró hondo y empezó a exponer su situación. 15 años de matrimonio, el descubrimiento de la infidelidad, la decisión de divorciarse. Deliberadamente no mencionó los premios de la lotería, decidida a calibrar primero la reacción de la abogada ante el problema de fondo. Una situación clásica, por desgracia, asintió Diane, tomando notas en su cuaderno. En nuestro estado no es necesario demostrar la culpabilidad del cónyuge para divorciarse, pero las pruebas de infidelidad pueden afectar al reparto de bienes. ¿Tiene pruebas de la infidelidad de su marido? Hay fotos que tomé ayer cuando lo pillé con su amante en su despacho. Merit sacó su teléfono y le enseñó las fotos a la abogada. Estupendo, asintió Diane. Eso sin duda ayudará.
Ahora hábleme de los bienes a repartir. Merritt describió con detalle su situación económica. Casa, coches, ahorros, planes de jubilación. Finalmente, decidió revelar la carta principal. Hay algo más, vaciló Merritt, sin saber cómo expresarlo. Ayer me tocó la lotería. Mucho dinero. Diane enarcó las cejas con el bolígrafo congelado sobre el papel. ¿Cuánto? 25 millones de euros. La abogada se detuvo un momento a considerar la información. Eso cambia mucho las cosas, dijo al fin. ¿Cuándo se enteró exactamente de las ganancias? ¿Antes o después de descubrir la infidelidad de su marido? Antes. De hecho, me dirigí a su oficina para contárselo y allí lo encontré con otra mujer. Ya veo. Diane tomó otra nota. ¿Ha recibido ya sus ganancias? No. Hoy mismo me pongo en contacto con la empresa de lotería. La reunión está prevista para las 2 de la tarde. ¡Qué bien! En ese caso, tenemos que actuar rápido. La abogada dejó a un lado su cuaderno. Dadas las circunstancias, podemos solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables, pero utilizaremos las pruebas de infidelidad como palanca en las negociaciones sobre el reparto de bienes. En cuanto a ganar, es una situación complicada. El mérito se tensó. Pensé que como el boleto fue comprado con mi propio dinero, ese es un factor importante. Diane estuvo de acuerdo. Pero el tribunal puede considerar que las ganancias son bienes gananciales si se recibieron durante el matrimonio. Dependerá mucho del juez y de las circunstancias del caso. El hecho de que descubrierais la aventura inmediatamente después de ganar las ganancias juega a nuestro favor. Podemos argumentar que sería injusto compartir las ganancias con la persona que traicionó tu confianza. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Sunray? Preguntó Merritt. Lo primero que haré será preparar una demanda de divorcio que presentaremos lo antes posible. También te recomiendo que abras una nueva cuenta bancaria a tu nombre en un banco distinto de aquel en el que tienes cuentas conjuntas con tu marido. Cuando reciba sus ganancias, transfiéralas a esta nueva cuenta. La reunión continuó durante otra media hora. Diane le explicó detalladamente el procedimiento de divorcio, los posibles escenarios y la estrategia de defensa de Merritt. Cuando Merritt salió del despacho, tenía una idea clara de los pasos a seguir y un poco más de confianza en el futuro. Tras una reunión con la empresa de lotería en la que le confirmaron oficialmente su premio, Merritt abrió una nueva cuenta bancaria en la otra punta de la ciudad y dispuso que le transfirieran allí el premio una vez cumplidos los trámites. El proceso iba a durar varios días. Cuando regresó a casa, Merritt encontró a Ripley intentando entrar. Había arañazos recientes en la nueva cerradura de la puerta, obviamente por intentar abrirla con la llave antigua. Junto a la puerta había un ramo de rosas con una nota. Lo siento, te quiero. Ripley. Merritt cogió el ramo, le dio vueltas en las manos y lo tiró a la papelera del porche, junto con la nota. Edna llamó por la noche. Merritt, ¿qué pasa? Jack dice que corre el rumor por la oficina de que has pillado a Ripley con Tessa Bernati. ¿Es cierto? Sí, respondió Merritt brevemente. Dios mío, exclamó Edna. Siempre dije que le pasaba algo. ¿Cómo estás, querida? Estoy aguantando. Merritt no quería contarle ni siquiera a su mejor amiga lo de sus ganancias. Todavía no. He pedido el divorcio. Así es. Se lo merece el cabrón. Edna estaba decidida. ¿Quieres que venga? Compraremos vino. Tendremos una noche de chicas. Esta noche no, Ed. Necesito un poco de tiempo para mí. Por supuesto, cariño, lo entiendo. Pero si necesitas algo, llámame. A cualquier hora del día o de la noche. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Merritt iba a trabajar, volvía a casa, hablaba con su abogado y con la empresa de lotería. Las nuevas cerraduras protegían su casa, y los contactos bloqueados de Ripley protegían su tranquilidad. Pero al cuarto día del incidente en la oficina, Ripley se presentó en su puerta con el abogado, un hombre alto con sonrisa de tiburón y ojos fríos. Señora Knoxville, comenzó el abogado mientras Merritt abría la puerta sin quitarse la cadena. Me llamo Harvey Bloom y represento a su marido en el proceso de divorcio. Nos gustaría hablar del reparto de bienes. Debería ponerse en contacto con mi abogado, contestó Merritt. Diane Higgs, sus datos están en la demanda de divorcio. Sí, hemos recibido una copia de la petición, asintió Harvey. Pero hay un asunto que requiere atención inmediata.
Ha llegado a nuestro conocimiento que usted ha ganado una importante cantidad de dinero en la lotería. 25 millones de euros. Ocurrió durante el matrimonio, lo que significa que las ganancias son propiedad común de los cónyuges y están sujetas a división. Como le he dicho, discútalo con mi abogado. Mérito empezó a cerrar la puerta. Espere. Ripley levantó la voz por primera vez. Merit, no puedes quedarte todo el dinero para ti. No es justo. ¿No es justo? Merit le miró sorprendido. No es justo engañar a tu mujer con una colega que podría ser tu hija. No es justo mentir durante 15 años. Y el hecho de que no quiera compartir mis ganancias con un traidor es solo una consecuencia de tus actos. Señora Knoxville, intervino Harvey, de nuevo con voz más dura. Mi cliente está dispuesto a pasar por alto su comportamiento inapropiado, cambiar las cerraduras, bloquear sus contactos, negarle el acceso a los bienes comunes, si usted acepta un reparto razonable de las ganancias de la lotería. De lo contrario, nos veremos obligados a solicitar al juzgado medidas cautelares para evitar la disipación de los bienes en litigio. ¿Comportamiento inadecuado? Merit no daba crédito a lo que oía. ¿Me engañó y fue culpa mía? Esa es tu versión de los hechos, se encogió de hombros Harvey. Mi cliente tiene la suya. Yo tengo fotografías, le recordó Merit. Y testigos, la secretaria que los vio juntos y la propia Tessa Bernati. Las fotografías solo muestran un momento, que puede interpretarse de distintas maneras, rebatió Harvey. Y en cuanto a los testigos, la señora Bernati ya ha testificado que no existía ninguna relación romántica entre ella y el señor Knoxville. Merit miró a Ripley con incredulidad. ¿La obligó a mentir? Nadie obligó a nadie a mentir, intervino Harvey. La señora Abernathy se limitó a aclarar sus declaraciones anteriores. Usted amenazó su carrera, adivinó Merit. ¿Qué le dijiste? ¿Que la despediría si no mentía por ti? Merit, por favor. Ripley dio un paso adelante. Su rostro expresaba una súplica sincera. Hablemos. Cometí un error. Lo admito. Pero 15 años de matrimonio merecen que nos demos otra oportunidad. 15 años de mentiras, le corrigió Merit. Y no merecen otra oportunidad. Entonces, dame mi parte del dinero, exclamó Ripley, evaporándose su aparente remordimiento y revelando sus verdaderos motivos. La mitad de las ganancias son legalmente mías. Merit cerró la puerta en silencio y echó la llave. Un momento después llamaron a la puerta y Ripley gritó. «No puedes ignorarme, Merit. Voy a conseguir mi parte, lo quieras o no». Ella no contestó, sino que marcó el número de Diane Higgs. «Diane, soy Merit Knoxville». Ripley apareció con un abogado. «Exigen la mitad de las ganancias». Sí, me negué a hablar con ellos. «Vale, te enviaré los detalles por email». «Gracias». Colgando el teléfono, Merit miró por la ventana. Ripley y su abogado seguían de pie en el porche, claramente discutiendo el siguiente movimiento. Algo le decía que aquello no era más que el principio de una batalla que prometía ser larga y dura. Pero ella estaba dispuesta a luchar, por su dinero, por su independencia y por su futuro. Había pasado un mes desde que Merit Knoxville sorprendió a su marido con su amante. Un mes que había cambiado toda su vida, no solo por el premio de la lotería, sino por darse cuenta de que 15 años de matrimonio se habían basado en mentiras. Estaba de pie en medio del espacioso salón de la nueva casa, mirando cómo el sol de la mañana inundaba la habitación de luz dorada a través de las altas ventanas. La casa estaba en el barrio de Oakwood, en la parte norte de Wiley, un lugar tranquilo, con calles bien cuidadas y buenas casas ocultas tras setos y vallas de piedra. Le había costado $2 millones, una suma que hace un mes le habría parecido astronómica, pero que ahora no era más que una pequeña parte de su fortuna. Por fin se procesaron las ganancias y el dinero se ingresó en su nueva cuenta bancaria. Después de pagar todos los impuestos, le quedaban unos 17 millones de euros. La cantidad seguía pareciendo irreal, como si los números que aparecían en la pantalla de la aplicación bancaria pertenecieran a alguien que no fuera la humilde empleada de una compañía de seguros de pueblo. Merit había decidido no dejar su trabajo inmediatamente. Le daba una sensación de estabilidad y normalidad en este torbellino de cambios, pero pasó a trabajar a tiempo parcial, explicando a sus jefes que quería dedicar más tiempo a proyectos personales. Arreglar su nueva casa se convirtió en una especie de terapia para ella.
Cada mueble que elegía, cada cuadro de la pared, cada detalle, todo era decisión suya, reflejo de sus gustos y preferencias, sin las limitaciones de la vida matrimonial. Eligió colores claros para las paredes, madera natural para los muebles y muchas plantas vivas, convirtiendo la casa en un oasis de tranquilidad. Una de las habitaciones del primer piso se utilizó como estudio fotográfico. En la universidad, la fotografía había sido su pasión, pero la vida cotidiana y las obligaciones familiares la habían relegado a un segundo plano. Ahora tenía tiempo y dinero para volver a dedicarse a lo que le gustaba. Compró equipo profesional, cámaras, objetivos, luces, software de procesamiento fotográfico y se matriculó en cursos con el renombrado fotógrafo Leon Myers. Antes se conformaba con una cámara barata comprada en rebajas y programas de edición gratuitos. Ripley siempre había dicho que no tenía sentido gastar dinero en juguetes caros si no generaban ingresos. Pero ahora que había hecho sus primeras fotos con una cámara profesional con óptica de alta calidad, Merritt se dio cuenta de las posibilidades que puede ofrecer un buen equipo. Era como si el mundo se hubiera vuelto más brillante, más detallado, más profundo. León era un hombre de unos 60 años con una mata de pelo gris y la energía de un treintañero. Su estudio estaba situado en un viejo edificio industrial, reconvertido en el centro de la ciudad. El primer día de clase observó el trabajo de Merritt y asintió con la cabeza. No está mal para un aficionado. Tienes sentido de la composición y de la luz, pero te falta técnica. Eso es lo que trabajaremos. A Merritt le gustaron enseguida su franqueza y su profesionalidad. Después de tantos años de matrimonio con un hombre que o bien elogiaba con indiferencia su trabajo sin mirarlo, o lo criticaba sin comentarios constructivos, la franqueza de Leon fue un soplo de aire fresco. Había otras 7 personas en el grupo, todas de edades y profesiones diferentes, unidas por el amor a la fotografía. Vera Sanders es una bibliotecaria jubilada apasionada por la macrofotografía de insectos. Kyle Raymond es un exmilitar especializado en paisajes. Lisa Chen es una estudiante de arquitectura interesada en la geometría de los espacios urbanos. Poco a poco se convirtieron no solo en compañeros de estudios, sino en amigos, y a menudo se reunían después de clase en el Lens Café, cerca del estudio. Con estas personas, Merritt podía hablar de cosas que a Ripley nunca le habían interesado: la luz y las sombras, la composición, cómo captar una expresión facial fugaz o captar con precisión el estado de ánimo de un paisaje. Era como si hubiera encontrado su tribu tras años de soledad entre personas que no compartían sus aficiones. Fue allí, tomando un café con leche, donde Merritt les habló por primera vez de su divorcio, sin entrar en detalles, y desde luego, sin mencionar las ganancias. «Es tan liberador», dijo Lisa, colocándose un mechón de su pelo negro detrás de la oreja. «Empezar de cero, ser responsable solo de mí misma. Y da miedo», añadió Vera, una mujer sabia que había pasado por su propio divorcio hacía 30 años. «Pero el miedo forma parte del proceso. Con el tiempo, da paso a la confianza». Mérida sintió, abrumada por la gratitud que le inspiraba el inesperado apoyo de unas personas a las que solo conocía desde hacía unas semanas. «Lo más difícil es averiguar quién soy ahora, sin el prefijo «la mujer de Ripley», admitió. «Eres fotógrafa», replicó Kyle con sencillez, levantando su copa en un brindis simbólico. «Y a juzgar por tu trabajo reciente, una muy buena». Se rieron y Merritt sintió que el nudo de tensión que había estado siempre presente en su pecho durante las últimas semanas se aflojaba un poco. Estas nuevas amistades, basadas en intereses compartidos más que en obligaciones sociales, eran otro regalo inesperado de su nueva vida. Antes, Ripley y ella habían estado rodeados sobre todo de los colegas de él y de socios comerciales con sus esposas, gente con la que Merritt a menudo no encontraba puntos en común, pero con la que pacientemente mantenía conversaciones triviales en las interminables fiestas de empresa. Pero no todos los aspectos de su nueva vida eran tan serenos. Ripley no cejaba en su empeño de hacerse con su dinero. Primero fueron llamadas a través de amigos comunes. Edna dijo que incluso había ido a su casa, rogándole que concertara una reunión con Merritt. Luego llegaron las cartas de su abogado, formales, llenas de términos legales y amenazas veladas. Ripley parecía dispuesto a todo. Incluso se puso en contacto con sus antiguos vecinos para ver si Merritt, que últimamente actuaba de forma tan extraña, se encontraba bien.
Era un intento transparente de sembrar dudas sobre su salud mental, tal vez incluso de sentar las bases para futuros argumentos legales sobre su incapacidad. Afortunadamente, los vecinos que conocían a Merritt desde hacía años como una mujer sensata y fiable, se limitaron a reírse de la idea. Diane Higgs, abogada de Merritt, la tranquilizó. Es una táctica habitual para asustar. Nuestra posición es firme. El boleto se compró con su dinero personal, y las pruebas del adulterio de su marido socavan su derecho moral a la mitad de las ganancias. Pero Ripley no se rendía. Contrató a uno de los bufetes más prominentes del estado, especializado en casos de divorcio de alto riesgo. Su nuevo abogado, Marcus Weber, tenía fama de tiburón despiadado dispuesto a utilizar cualquier método para salirse con la suya. 2 meses después de iniciarse el proceso de divorcio, Merritt recibió una citación judicial. Marcus Weber presentó una moción para dividir los bienes, incluidas las ganancias de la lotería, y solicitó una pensión alimenticia temporal para Ripley a la espera de la sentencia definitiva. ¿Pensión alimenticia? Merritt no podía creer lo que oía cuando Diane le dio la noticia. ¿Quiere que le pague una pensión alimenticia? Absurdo, pero legalmente posible, suspiró Diane. El argumento de Weber es que Ripley ha tenido que alquilar un piso desde vuestra ruptura, y su nivel de vida ha bajado considerablemente respecto a lo que estaba acostumbrado durante el matrimonio. ¿Y el hecho de que se acostara con otra mujer no influye en su derecho a exigirme dinero? Merritt sonrió amargamente. Sí lo tiene, y nos aseguraremos de utilizarlo en los tribunales. Pero Weber sabe lo que hace. Está intentando que parezca que eres una mujer rica que echó a su marido a la calle sin un céntimo. Cada nueva exigencia de Ripley y su abogado enfurecía a Merritt, pero se obligó a mantener la calma. No dejaría que le quitaran no solo su dinero, sino su cordura. Bueno, mostrémosle al juez la imagen real, dijo con firmeza. Merritt empezó a reunir pruebas del engaño de Ripley. A través de conocidos comunes se enteró de sus aventuras pasadas, de las que antes solo había tenido suposiciones. Resultó que Tess Abernathy no era la primera, y probablemente tampoco la única en el momento de su separación. Su infidelidad había sido sistemática, deliberada y despiadada. Fue especialmente duro enterarse de que algunos de sus amigos comunes conocían los amoríos de Ripley, pero optaron por guardar silencio, considerando que no era asunto suyo. Esta información hizo que Merritt reconsiderara muchas de sus relaciones sociales. Algunas de las personas que había creído amigas resultaron ser conocidos educados, dispuestos a mantener el contacto siempre que fuera conveniente, pero no dispuestos a prestar un hombro en momentos de necesidad. El día de la vista judicial estaba nublado, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Merritt había elegido un estricto traje azul marino y un mínimo de joyas, solo un colgante de plata, regalo de su madre. Quería mostrarse seria y digna, sin un ápice de lujo ostentoso que pudiera jugar a favor del juez. La mañana antes de la vista, recibió un mensaje de León. Buena suerte hoy. Recuerda que la verdadera victoria es tu libertad interior. Los chicos y yo esperamos verte mañana en clase, sea cual sea el resultado. Ese simple estímulo le dio fuerzas. El juzgado del condado de Wiley estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo rojo, con columnas y una amplia escalera de mármol. Dentro olía a pulimento de madera y a papeles viejos. Diane se reunió con Merritt en la entrada, y juntas se dirigieron a la sala de conferencias número 3. Ripley ya estaba allí, sentado junto a Marcus Weber, un hombre recortado con un traje impecable, de mirada afilada y una fina sonrisa que no presagiaba nada bueno. Ripley asintió levemente cuando vio a Merritt, pero ella desvió la mirada, no queriendo encontrarse con la suya. La juez Elizabeth Pierce, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y corto y una mirada penetrante, entró en la sala, y todos los presentes se pusieron en pie. Merritt notó que Weber se inclinaba hacia Ripley y le susurraba algo al oído. Ripley sonrió débilmente y asintió, claramente satisfecho con lo que había dicho. Esto no presagiaba nada bueno. La vista empezó con Weber, que presentó con elegancia y persuasión la posición de Ripley. Un marido fiel que había mantenido a la familia durante 15 años, permitiendo a su mujer trabajar cuando le convenía, y que ahora se encontraba literalmente en la calle por culpa de un malentendido y la reacción desproporcionada de ella. Mi cliente admite que cometió un error al sucumbir a un momento de debilidad.
dijo Weber, con voz llena de simpatía por el pobre Ripley. Pero ese error no echa por tierra 15 años de matrimonio, ni debe privarle de su derecho legal a una parte de los bienes adquiridos en común, incluidos los premios de lotería de su esposa. Merit sentía que la rabia le invadía por dentro, pero por fuera mantenía la calma. Diane le tocó el brazo, recordándole en silencio que mantuviera la calma. Cuando llegó el turno de Diane, se levantó y caminó con paso seguro hacia el centro de la sala. Señoría, comenzó, permítame presentarle una imagen diferente de este matrimonio. Una imagen basada no en palabras bonitas, sino en hechos y pruebas. Expuso metódicamente la historia de la aventura de Ripley, respaldando cada afirmación con el testimonio de testigos y pruebas documentales. Fotografías tomadas por Merritt en la oficina de Ripley. Cheques del restaurante Sapphire con fechas e importes. Testimonios de la secretaria de Ripley y otros empleados de Medicare Farm. Pero el verdadero punto de inflexión fue el testimonio de Tessa Bernati. Al principio estaba decidida a defender a Ripley, pero bajo la presión de las pruebas y la amenaza de cargos por perjurio, finalmente dijo la verdad. Ripley y yo teníamos una aventura. Empezó hace 6 meses y duró hasta la noche en que nos pilló su mujer, dijo Tess, evitando mirar a Ripley. Prometió divorciarse y estar conmigo. Pero después de enterarse de lo de las ganancias, se olvidó inmediatamente de todas sus promesas y me hizo firmar un papel negando nuestra relación. Su testimonio fue corroborado por el de otras personas. Un camarero del restaurante Sapphire, la secretaria de Ripley e incluso su colega, que admitió que Ripley alardeaba de sus viajes a la izquierda. Al final del juicio, quedó claro que Ripley no solo había engañado a su mujer una vez, sino que había quebrantado sistemáticamente su fidelidad conyugal durante varios años. La juez Pierce escuchó atentamente las pruebas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias, pero manteniendo en general una expresión neutra en el rostro. Una vez presentadas todas las pruebas, levantó la sesión para tomar una decisión. Aquella hora de espera fue una de las más estresantes de la vida de Merritt. Se sentó en un banco de madera en el pasillo del tribunal, tratando de mantener la calma, mientras Ripley se paseaba nervioso de un lado a otro contra la pared opuesta, consultando constantemente con Weber. ¿Qué posibilidades crees que tenemos?, preguntó Merritt a Diane en voz baja. Las pruebas están de nuestro lado, respondió la abogada con seguridad. Pero en casos como este, mucho depende de la personalidad del juez. Pierce es conocida por su imparcialidad, pero también por su visión tradicional de la familia. Cuando la juez regresó a la sala, el ambiente se volvió aún más tenso. Merritt sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras Pierce repasaba sus notas antes de dictar sentencia. Se considera probado el hecho de la infidelidad del señor Knoxville, empezó diciendo la juez. Además, el tribunal considera que esta infidelidad es sistemática y deliberada, lo que constituye un incumplimiento grave de las obligaciones conyugales. En vista de ello y del hecho de que el billete de lotería se compró con fondos personales de la señora Knoxville, el tribunal decide que las ganancias no se incluyen en los bienes matrimoniales y sigan siendo propiedad exclusiva de la señora Knoxville. Merritt sintió que una oleada de alivio le recorría el cuerpo, pero el juez aún no había terminado. En cuanto a la petición de pensión alimenticia temporal para el señor Knoxville, es denegada. Además, dado el patrón probado de infidelidad, el tribunal ordena que el señor Knoxville indemnice íntegramente los gastos legales de la señora Knoxville. Cuando el juez termina de anunciar la sentencia, Ripley salta de su asiento. «Esto es injusto. Ella solo quiere quedarse con todo el dinero». «Señor Knoxville», le advirtió severamente el juez Pierce, «una infracción más y le declararé culpable de desacato al tribunal». Ripley obedeció a regañadientes, lanzando una mirada de odio a Merritt. Pero ella ya no temía esa mirada. Su vida ya no dependía de su humor, de su aprobación, de sus mentiras. Al salir de la sala, Merritt sintió que se quitaba un gran peso de encima. Le esperaba la incertidumbre, pero era su incertidumbre, su elección, su vida. Y por fin tenía los medios y la libertad para hacer su vida según sus propias reglas. Aquella noche Merritt se sentó en la terraza de su nueva casa, contemplando la puesta de sol y bebiendo una copa de buen vino. Mañana volvería a sus fotos, a sus nuevos amigos, a su nueva vida. Una vida sin Ripley, pero llena de posibilidades y esperanza.
Y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente feliz. Había pasado exactamente un año desde aquella noche en la que la vida de Merit había dado un vuelco. 365 días llenos de decisiones, cambios, pérdidas y ganancias. 12 meses en los que había aprendido a respirar de nuevo. Ya no era la esposa de Ripley Knoxville. Era simplemente Merit, una mujer, la propietaria de su propio estudio fotográfico. Una persona libre, dueña de su tiempo y su fortuna. Lens Studio estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo, en el corazón del centro de Wiley. En su día fue una pequeña imprenta, pero Merit conservó el estilo industrial del espacio. Paredes de ladrillo visto, techos altos con vigas de madera y grandes ventanales por los que entraba mucha luz natural. Convirtió los 2.000 metros cuadrados en un espacio donde el trabajo y el arte se fundían en uno. El estudio constaba de 3 zonas. Una recepción con un espacio de exposición en el que los visitantes podían ver su trabajo, una zona principal de fotografía con equipos profesionales y diversos fondos, y una pequeña oficina de postprocesado en la que editaba las fotos y se reunía con los clientes para hablar de los proyectos. Al principio, Merit no pensaba hacer de la fotografía su principal fuente de ingresos. Con sus ganancias no había necesidad. Pero poco a poco Lens fue ganando reputación como lugar donde no solo se crean retratos, sino verdaderas obras de arte. Los encargos empezaron a llegar uno tras otro, primero de amigos y conocidos, luego de sus conocidos y después de gente que acababa de oír hablar de la talentosa fotógrafa que acababa de abrir un estudio en Wiley. A Merit le gustaba especialmente trabajar con personas mayores. Captaba las historias de toda una vida en sus rostros y era capaz de transmitir esa profundidad a través de las fotografías. Muchos abuelos acudían a ella de mala gana al principio, traídos por sus hijos o nietos, pero se marchaban con los ojos brillantes, viéndose en las fotografías como hacía tiempo que no se percibían, bellos, fuertes, llenos de dignidad. Aquella mañana de abril, Merit se preparaba para una sesión fotográfica para una organización benéfica local llamada Hope. Ayudaban a niños desfavorecidos y Merit se había ofrecido voluntaria para hacer una serie de retratos de sus pupilos para su subasta benéfica anual. Hasta hacía 6 meses, ni siquiera se habría planteado renunciar a todo un día de trabajo gratuito. Ripley siempre había estado en contra de su afición sin sentido, como él la llamaba. Él creía que cualquier actividad tenía que ser rentable. De lo contrario, era una pérdida de tiempo. Merit estaba colocando cuidadosamente las luces cuando llamaron a la puerta del estudio. Aún faltaba hora y media para el primer rodaje y no esperaba a nadie tan temprano. «Adelante, está abierto», gritó sin apartar los ojos del softbox. La puerta se abrió, dejando entrar un torrente de luz primaveral y a una mujer bajita con una carpeta de papeles. «Buenos días, señorita Knoxville», sonrió Paula Glass, su contable. «Le pido disculpas por venir tan pronto, pero tiene que firmar estos documentos mañana por la mañana». «Por supuesto, Paula, pasa». Merit apartó el softbox y señaló una mesita en un rincón del estudio. «¿Qué tenemos ahí?» «Los informes y documentos del primer trimestre de la Fundación Benéfica, que confirman tu donación». Mientras Merit hojeaba los documentos y los firmaba, Paula miraba a su alrededor con interés. «Esto es cada vez más acogedor», dijo. «¿Has hecho alguna reforma?» «Un poco. He cambiado el sistema de ventilación y he añadido algunas lámparas». Merit levantó la vista de los papeles. «¿Cómo están tus hijos, Paula?» «Muy bien. Tommy fue a una escuela de verano de programación y Jessie ganó un concurso de lectura. Por cierto, me gustaría reservarlos para una sesión de fotos familiar contigo el mes que viene. ¿Te parece bien?» «Claro», sonrió Merit. «Vengan cuando quieran. Siempre tengo un hueco en mi agenda para ustedes». Cuando Paula se marchó, Merit volvió a preparar el estudio. Mientras pensaba en la próxima sesión, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía una verdadera satisfacción en su vida. No un placer pasajero, ni breves momentos de alegría, sino una sensación profunda y fundamental de que estaba en su lugar, haciendo lo que realmente amaba. El divorcio de Ripley se formalizó hace 8 meses. La batalla legal había durado más de lo que ella esperaba. Ripley había utilizado todos los resquicios legales y retrasos posibles para alargar el proceso, con la esperanza de agotarla y obligarla a aceptar sus condiciones. Pero Merit se mostró inflexible y, al final,
El tribunal se puso totalmente de su parte, dejándole las ganancias y la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Ripley no intentó ponerse en contacto con ella después del juicio. Ella se había enterado por conocidos comunes de que él había dimitido de Medicare Farm poco después de que se hiciera pública la historia de su aventura con Tess. Se rumoreaba que se había trasladado a una ciudad vecina, pero nadie lo sabía con certeza. El rodaje de la película benéfica fue espléndido. Los niños, a pesar de sus complicados destinos, brillaron con sonrisas sinceras ante la cámara de Merritt. Merritt tenía un talento especial para hacer que la gente se sintiera a gusto, que se olvidaran de la cámara y fueran ellos mismos. Al final del día, tenía docenas de fotos impresionantes que pensaba procesar en los próximos días. Al terminar su trabajo, Merritt decidió pasear por la ciudad para despejarse después de un día ajetreado. El atardecer de Wiley era especialmente hermoso en esta época del año. Los árboles en flor a lo largo de las calles, la suave luz del atardecer que daba a los edificios un cálido tono dorado. Caminó tranquilamente por Maple Street, disfrutando de la cálida tarde primaveral y reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en el último año. Al pasar por delante de Fernando's, el mismo restaurante donde Ripley y ella habían cenado los viernes por la noche, Merritt se detuvo bruscamente. A través de la cristalera vio una figura familiar. Ripley estaba sentado en una mesa en la esquina más alejada del restaurante, solo, delante de una copa de vino casi vacía. Su aspecto era distinto al que ella recordaba. Tenía el pelo notablemente más fino, sombras profundas bajo los ojos y su traje, antaño inmaculado, parecía raído y le colgaba como del hombro de otra persona. El primer impulso de Merritt fue darse la vuelta y alejarse rápidamente, evitando el desagradable encuentro. Pero algo la hizo detenerse. Simple curiosidad humana, tal vez. O el deseo de asegurarse de que los fantasmas del pasado ya no tenían poder sobre ella. Estaba a punto de continuar su camino cuando Ripley levantó la vista y se fijó en ella. Su rostro mostraba una gama de emociones: sorpresa, confusión y luego algo parecido a la esperanza. Se levantó de su asiento y se dirigió a la salida. Merritt podría haberse marchado mientras él pagaba y se abría paso entre las mesas, pero en lugar de eso permaneció de pie en la acera, sintiéndose extrañamente tranquila. La puerta del restaurante se abrió y Ripley salió, deteniéndose a unos metros de ella. «Mérito», dijo tras una pausa. Su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Ha pasado mucho tiempo». «Hola, Ripley», respondió ella en tono neutro. Permanecieron en silencio, separados no solo por la distancia física, sino por un abismo de confianza rota, mentiras y traición. Tienes buen aspecto», dijo al fin, mirándola de arriba abajo. Y era cierto, Merritt tenía buen aspecto. Su rostro estaba libre de la tensión constante que había acompañado los últimos años de su matrimonio. Había un brillo vivo en sus ojos y su postura irradiaba confianza. «Gracias», respondió ella con sencillez, sin devolver el cumplido. «He oído que has abierto un estudio de fotografía», continuó Ripley cambiando de un pie a otro. «Siempre supe que tenías talento para la fotografía». Merritt enarcó una ceja. Ripley nunca había dicho nada parecido. Al contrario, siempre había pensado que su afición era una pérdida de tiempo. «¿Cómo le va?», preguntó, no por cortesía, sino más bien por curiosidad. Ripley bajó los ojos con los hombros caídos. «Sinceramente, la verdad es que no», intentó sonreír, pero su sonrisa era torcida y poco natural. «Después de todo lo que pasó en Medicare Farm, tuve que marcharme. Reputación. Ya sabes, conseguí trabajo en Greenfield, pero pagan la mitad. Apenas llego a fin de mes». La miró con una expresión que obviamente pretendía ser de simpatía. «Estaba pensando que quizá podríamos hablar. ¿En algún sitio a tomar un café?». Había una esperanza mal disimulada en su voz. «Ha pasado un año. Los dos nos hemos calmado. Podemos hablar de cosas como adultos». Merritt lo miró atentamente, intentando comprender qué quería de aquella conversación. Y de repente se dio cuenta. Dinero. Seguía esperando hacerse con sus ganancias. «No creo que tengamos nada de qué hablar, Ripley», respondió con calma. «Ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos, tanto a través de los abogados como ante el tribunal. Merritt, por favor», su voz se volvió suplicante. «Cometí un error, un terrible error,
Pero 15 años de matrimonio no pueden tirarse a la basura. Podríamos, no sé, ¿empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Preguntó Merit y por primera vez hubo sorpresa en su voz. Después de todo lo que has hecho, después de mentir, engañar, intentar quitarme mis ganancias, no era yo, dijo Ripley rápidamente dando un paso hacia ella. El dinero cambia a la gente. Entré en pánico, pensando solo en mí. Pero ahora me doy cuenta de que he perdido algo mucho más valioso que el dinero. Te he perdido a ti, Merit. Ella le miró y no vio sinceridad en sus ojos. Solo cálculo, desesperación y codicia. ¿Sabes qué es lo más triste, Ripley? Dijo en voz baja. Ni siquiera puedes ser sincero ahora. No me perdiste por dinero. Me perdiste cuando decidiste que podías mentirme, engañarme, planear dejarme por otra mujer. El dinero solo me mostró quién eres en realidad. No es justo, empezó a decir, pero Merit levantó la mano para detenerlo. Lo justo es que los dos tengamos lo que nos merecemos, dijo con firmeza. Deseo que encuentres tu felicidad, Ripley. Lo deseo, pero no será conmigo ni con mi dinero. Ella vio cómo su rostro se contorsionaba de ira, cómo por un momento caía la máscara del remordimiento, revelando la verdadera emoción. Pero con la misma rapidez se recompuso. Has cambiado, dijo con amargura. El dinero te ha vuelto cruel. No, Ripley. Merit negó con la cabeza. El dinero me ha hecho libre, libre de tener que soportar mentiras y traiciones en aras de la estabilidad financiera, libre para elegir con quién quiero estar y cómo quiero vivir mi vida. Eso no es crueldad, es amor propio. Permanecieron en silencio durante unos segundos. Dos personas que una vez habían compartido cama, sueños, 15 años de vida, y ahora eran unos completos desconocidos el uno para el otro. Adiós, Ripley, dijo por fin Merit. Espero que encuentres lo que buscas. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Ripley no intentó detenerla ni seguirla. Se quedó de pie en la acera, mirándola fijamente, una figura pequeña y perdida a la luz de las farolas. Merit caminaba por la ciudad nocturna, y a cada paso sentía que los últimos hilos que la ataban al pasado se rompían por fin. Conocer a Ripley no le había causado amargura ni remordimiento, solo una tranquila toma de conciencia de lo lejos que se había alejado de la mujer que había sido un año atrás. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Lisa Chen. No te olvides de la exposición de mañana. Te recojo a las 6. Mary sonrió mientras tecleaba una respuesta. Claro que me acuerdo. Te estoy esperando. Mañana se inauguraba la exposición de fotografía del pueblo, y su obra estaba expuesta. Una serie de retratos de los habitantes de Wiley titulada Rostros de la ciudad natal. Leon Myers, que ya no era solo su profesor sino su colega y amigo, predijo que la serie sería un éxito. Merit caminó por calles familiares, pasando por casas y tiendas que conocía de toda la vida, y pensó en cómo a veces tienes que perder lo que crees que es tu felicidad para encontrar la verdadera. Hace un año pensaba que su mundo se desmoronaba. Ahora se daba cuenta de que no se desmoronaba, sino que se liberaba. Su vida ya no estaba definida por su relación con Ripley. Ya no giraba en torno a sus necesidades, estados de ánimo y mentiras. Era libre, no solo por el dinero, sino por su nueva fuerza interior, su confianza en sí misma y en sus decisiones. Merit giró hacia su calle, donde a pocas manzanas se encontraba su nueva casa. Luminosa, espaciosa, llena de cosas elegidas por ella misma y de recuerdos creados por ella. Su propio mundo, construido según sus propias reglas. El cielo sobre Wiley se oscurecía poco a poco. Las primeras estrellas se acercaban. Merit levantó la cabeza, contemplando la inmensa cúpula estrellada, y sintió que la invadía una alegría pura, impoluta. La alegría de saber que la vida continuaba, que cada día traía nuevas oportunidades y que el futuro, su futuro, estaba lleno de promesas que ella